Muy bien, bueno, eso es bastante similar al de la retención, ¿no? Al igual que la retención, el pago se va a hacer de forma proporcional, ¿ya? El pago de la percepción se hace de manera proporcional. Ahora, si bien las operaciones antes indicadas van a estar afectas a las percepciones, ¿no? Con la venta de bienes de harina, todo lo que se mencionó, van a existir ciertas exclusiones, ¿ya? Cuando la operación se realiza entre un agente de percepción y otro agente de percepción, no pasa nada. Pero si tu comprador es un agente de retención, ahí esta operación va a estar excluida, ¿ya? Ya no se realizaría lo que es la percepción. Tenemos ahí pues un listado de ciertas situaciones, ¿no? En las cuales no se va a aplicar la percepción. Agente de retención, tenemos consumidor final, ya cuando se realiza un retiro de bienes. Un retiro de bienes es cuando la empresa va a transferir bienes a título gratuito, tales como cuando hace obsequios, muestras comerciales, ¿no? O similares. ¿Ya? También las operaciones efectuadas a través de la Bolsa de Productos de Lima. Quizás no las has escuchado mucho, pero este es una especie de mercado un tanto especial, ¿no? Donde se compran y se venden productos agrícolas, ¿no? Productos industriales, pero mediante subastas públicas, ¿ya? Esa es una bolsa de productos. Es una especie de mercado especial donde se hacen subastas públicas, ¿no? Para más o menos establecer valores de mercado, ¿no? Se dice que a través de esta bolsa de productos es donde se establecen, pues, los precios de mercado, ¿no? El ajo, las legumbres, ¿no? ¿De dónde creen que sale ese precio, ¿no? Oferta y demanda, pero uno puede manipular en un sector, pero normalmente el valor referencial puede ser tomado de esta bolsa de productos, ¿ya? Muy bien, tenemos también lo que son las operaciones afectas al spot, el spot o de tracción, también el GLP. Son operaciones donde si el comprador está en una de estas situaciones, ya no se podría aplicar la percepción. O sea, si el vendedor, por ejemplo, le vende a un comprador que es un consumidor final. ¿Quién es un consumidor final? Nosotros, por ejemplo, ¿no? Nosotros somos consumidores finales. ¿Ya? Si el vendedor le vende a un consumidor final, no le debería aplicar la percepción. Si el vendedor le vende a un cliente, pero esa operación está afecta a detracción, no se debería aplicar lo que es la percepción. ¿Ya? Son diferentes situaciones en las cuales se tendría que dejar de lado, no se aplicaría lo que es esta percepción. Bien, ya hemos visto un primer caso, ¿no? Un primer caso de la percepción que es la venta de bienes. Pero tenemos otro, tenemos por ejemplo lo que es la venta de combustibles líquidos. Vamos a ver de qué trata esto. Muy bien, en este caso, el porcentaje de percepción ya no es como hace un rato, que era del 2%, acá es del 1%, ¿ya? Aquí el porcentaje de percepción es del 1% sobre el precio de venta. Aquí es más sencillo, ¿no? Porque no hay un monto mínimo, ¿ya? Acá no hay un monto mínimo sobre el que se va a aplicar la percepción. O sea, basta con que se realice la operación de compra y venta de combustibles líquidos con un agente de percepción, se va a aplicar la percepción, ¿ya? Que es del 1%. Es más sencillo, ¿no? Ahora, respecto a la oportunidad de cobro de la percepción, es exactamente igual que en el caso anterior, es decir, de que el cobro es proporcional a los pagos. Ahora, en cuanto a las operaciones excluyentes, estas se van a dar cuando el comprador, por ejemplo, o el adquiriente, es un agente de percepción, igual, ¿no? Es un consumidor final, o si es un consumidor directo, ¿ya? Si el comprador es un consumidor directo con registro en la Dirección General de Hidrocarburos. ¿Qué es esto de consumidor directo? El consumidor final, seguramente sí lo has escuchado, ¿no? Tiene que ver mucho con las boletas, ¿sí? Son aquellas personas que consumen menos de 700, bueno, creo que ha cambiado a 1000, 1500, creo. Pero el consumidor directo, ¿qué es? ¿No? Es una persona, ¿no? Es una empresa, una persona jurídica o una persona natural que compra combustible, pero estas personas compran combustible para su propio uso, ¿ya? Lo compran para su uso. Y además no lo utilizan para reventa tampoco. Ellos son los consumidores directos. Están en un registro de la Dirección General de Hidrocarburos, ¿no? Donde compran, sí, compran, son como empresa, todo, pero no lo compran pues para revender, no lo compran para comercializar, lo compran para uso propio. Para culminar, el último ámbito de aplicación de la percepción, pues son las importaciones. Ahora, aquí hay que aclarar algo, ¿ya? En las dos situaciones anteriores, el agente de percepción eran empresas, ¿se acuerdan? Designadas por la SUNAT. Pero en este caso, no puede ser tu proveedor extranjero, no podría ser designado por la SUNAT. En este caso, el agente de percepción va a ser la misma SUNAT, ¿ya? En las importaciones, la SUNAT va a actuar como un agente de percepción. Y aquí la tasa va a cambiar, no es como hace un momento que dijimos 1%, ¿no? Acá va a cambiar, amigos. Acá la tasa se va a aplicar dependiendo de las siguientes circunstancias, ¿ya? Cuando el comprador, por ejemplo, cuando este comprador, cliente, adquiriente, ¿sí? O sea, la empresa que está importando, está en la condición de no habido,
o cualquiera de esas, ¿no? Que notificación de baja, suspensión temporal, etcétera, este comprador va a tener que pagar un adicional del 10%, ¿ya? Su percepción va a ser más alta, ¿no? Del 10%, ¿sí? Por otro lado, si la importación es por bienes ya de segundo uso, la tasa a aplicar va a ser del 5%. Y finalmente, ¿no? Para todos los demás casos, ¿sí? Que no es ni ni bienes usados, sino que son otro tipo de importaciones, pues se va a aplicar el 3.5%. Ahora, excepcionalmente, ¿no? Para este caso de las importaciones, como se había indicado, la SUNAT misma es el agente de percepción y es quien va a efectuar la percepción, pero esta percepción lo va a realizar antes de entregar la mercancía importada, ¿no? Recuerden que cuando uno como empresa, ¿no? Está importando bienes, tiene que llenar ciertos formularios de la importación, ¿no? Y dentro de ese formulario pues va a tener que declarar, calcular lo que es pues la respectiva percepción. O sea que hay que pagar antes de tener la mercadería, ¿no? No es como los casos anteriores que se podía pagar por partes, después aquí primero se paga lo que es la percepción antes de entregar la mercancía. Esta palabra mercancía es básicamente la mercadería, los bienes, pero desde un ámbito internacional, ¿no? Se le dice mercancías cuando son operaciones pues globalizadas, ¿no? ¿Listo? Entonces, este pago de la percepción se tiene que hacer antes de entregar la mercancía. Bien, y la percepción solo se va a aplicar a las importaciones de un régimen aduanero llamado importación definitiva. ¿Sí? ¿Qué es una importación definitiva? Es un tipo de importación mediante el cual se permite el ingreso de mercancías, de bienes extranjeros a un país, pero no con fines comerciales, sino con el principal fin de uso propio, ¿no? O consumo permanente también se le llama. ¿Sí? Entonces, una importación definitiva es aquella cuando tú importas una mercancía, pero para uso o para consumo permanente, ¿ya? Ese es un tipo de importación, un régimen de importación. ¿Listo? Bien, si recordamos en lo que eran las retenciones y las percepciones de los casos anteriores, ya habíamos indicado de que los cálculos eran sencillos, ¿no? Multiplicamos un importe total por una tasa. Pero aquí el detalle está que no tenemos IGB, ¿no? O sea, no está explícito el IGB en una importación. Hay que tomar en cuenta otros elementos, ¿sí? El importe total sobre el cual se va a aplicar, ¿no? O la base imponible sobre la cual se va a aplicar el porcentaje de percepción, va a ser la suma de los siguientes elementos, ¿no? El CIF, el ad valorem. El CIF, por ejemplo, es un incoterm, que viene a ser la suma del bien, lo que tú importas, el valor que tú estás importando, si ese valor de tu mercancía, de tu maquinaria, lo que sea, eso se llama FOB, ¿no es cierto? ¿Sí? A ese FOB tú le sumas lo que es el flete, le sumas el seguro, la suma de esos tres elementos es el CIF, ¿ya? El CIF es un incoterm que hace referencia a la suma del costo del bien más el flete más el seguro. A ello le vamos a sumar el ad valorem, ¿no? Que es una tasa arancelaria por derecho de importación. También le podemos sumar para ciertos productos el impuesto selectivo al consumo, ¿ya? Le sumamos también su IGB, los derechos antidumping, ¿ya? ¿Qué son derechos antidumping? Es una especie de medida, ¿no? Para regular el mercado internacional. Aquí en Perú, por ejemplo, se puede fabricar polos, ¿no? A un precio. Pero imagínate que en China empiecen a traer mercadería de China por un precio muy por debajo de ese costo. Sería injusto, ¿no? Para que este mercado sea competitivo, entonces el Perú va a aplicar una tasa, ¿no? Un derecho de antidumping para que ese polo que esté importándose requiera de un pago, ¿no? De un pago para que el costo pues aumente, ¿ya? Es un derecho de antidumping. También hay compensatorios. Compensatorios son pues otros impuestos, de repente subsidios, etc. La suma de todo ello va a formar parte de tu importe, de tu base imponible, y sobre eso se va a calcular la percepción, ¿ya? Entonces, acá requiere un poco más de detalle, como puedes darte cuenta, ¿no? Requiere un poco más de detalle para poder aplicar lo que es la percepción. Bueno, y para culminar, ¿no? Se sabe que, como en los casos anteriores, hay excepciones para la no aplicación de la percepción. Como sugerencia, ¿no? Siempre revisar a detalle, pues, cada una de las operaciones excluidas y sus posibles modificaciones, ¿ya?